Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, hoy es viernes, estamos aquí de manteles largos, como dice Rafael, ¿no? Bueno, el motivo es 2 años de esta emisora al aire, 2 años de esta emisora llevando lo que sabemos a ciencia cierta que es la verdad. No estamos improvisando, realmente estamos pasando el mensaje que el Padre nos da, son las vivencias que hemos tenido. Yo creo que es la base fundamental de todo lo que estamos viviendo y el tema que se ha elegido para este día es permanecer en la fe. ¿Por qué? Porque realmente esta falta de fe ha movido el mundo por completo. Nos ha movido a todos por situaciones diferentes, llega pandemia, llegan elecciones a los países en los que estamos y creo que estamos poniendo nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra fuerza en los hombres, en lo que está pasando a nuestro alrededor, más no en lo que está escrito en la palabra, más no en lo que el Padre nos está revelando y nos está diciendo. Así que por eso es este propósito de este día, reforzar, reforzar nuestra fe. ¿Que fallamos en la fe? Claro que sí fallamos como seres humanos, pero realmente el Padre nos da la fuerza suficiente, Él nos vuelve a encaminar y a estar, digamos, donde podemos retomar a nuestro diseño original. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aferrarnos a la fe. Ese es el salvavidas más grande que nosotros tenemos. Está allí, allí está puesto. Solamente actívalo. Lo más importante es vivámoslo, mostremos cómo tiene que ser. Es que bueno, Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias, Jorge. Un privilegio participar en esta serie de conferencias con motivo del segundo aniversario de la emisora. Aquí estoy listo ya con la conferencia que he titulado La convicción de lo que no se ve. Bueno, iniciemos entonces, Rafael. Sí, muchas gracias. Pues buenos días a todos. Como comenté, me da mucho gusto ser parte de la programación especial de esta serie de conferencias con motivo del segundo aniversario de la emisora Busco en ti, donde estás no es el final. Soy Rafael Pando, estoy transmitiendo desde la Ciudad de México y siendo acorde con el tema general de este segundo aniversario, permanecer en la fe, titulé la conferencia La convicción de lo que no se ve, tomando precisamente estas palabras de la carta a los hebreos, tomando este segmento de la escritura, porque siempre me ha llamado la atención y parecería contradictorio la convicción de lo que no se ve, estar seguros de lo que no vemos, sobre todo porque el sentido de la vista, pues es uno de los sentidos que nos ayuda a percibir con mayor intensidad nuestro alrededor, es el que capta las imágenes, nuestro entorno, nos permite verlos con nuestros propios ojos y eso nos permite certificar un hecho, si es un hecho real o no. Esos ojos naturales cumplen esa función y a veces hemos utilizado incluso la expresión me consta porque yo lo vi. O sea, para nosotros los ojos naturales son un medio de certificar que algo es o que algo existe y son como testigos oculares de nuestro entorno. Sin embargo, esta declaración en la escritura, en la carta a los hebreos, la convicción de lo que no se ve, puede parecer contradictorio contra esta lógica, esta manera de pensar que tenemos como personas, como hombres. Y si vemos a los científicos y hablamos de la ciencia, pues la observación es uno de los métodos que se utiliza mayormente para observar un fenómeno. Es parte fundamental del proceso de investigación, el ver, el tomar datos y el validar el fenómeno que se está observando. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de fe, pues en realidad es no ver algo, pero certificar que existe o que es realidad o que va a ser una realidad, poniendo nuestra confianza en Dios. Y eso es lo que a veces hace complicada la fe. El poder certificar algo que todavía no es, que no vemos,
pero que sabemos que va a suceder, que nuestros ojos naturales no lo pueden ver o percibir. Y en ese sentido, pues la fe no responde a nuestra lógica de pensamiento, a la lógica que estamos acostumbrados, a la que nuestros sentidos nos han acostumbrado para percibir, sino que la fe obedece a una convicción. Y realmente cuando nos habla de ver con fe, pues podemos hablar de otros ojos, pero no físicos, sino de ojos espirituales, que es un término que voy a utilizar para hablar para dar esta plática, porque esos ojos espirituales son los que nos permiten ver más allá de la situación que estamos viviendo en el momento, de algo que todavía no es, pero que estamos seguros que Dios lo va a hacer, de algún momento difícil porque estamos pasando, pero que estamos seguros que Dios va a cambiar esa situación contraria y la va a convertir en algo de beneficio para nosotros. Y por eso es que tenemos que ser sensibles a la fe. A muchas personas de formación intelectual, académica, científica, a veces les cuesta trabajo tener fe, porque tienen una disciplina en la que se han formado a través de este método académico experimental, donde todo lo que afirman que existe lo tienen que comprobar a través de evidencias físicas, palpables. Y la fe no tiene que ver nada con este tipo de evidencias. Por eso, cuando hablamos de ojos de fe, para muchas personas puede parecer algo contrario a la lógica humana. Pero los ojos espirituales son los únicos que nos permiten percibir las cosas que Dios quiere mostrarnos. Y es necesario, dice la Escritura, ver las palabras, discernir las cosas espiritualmente. Y voy a leer el texto donde lo menciona en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, y a partir del versículo 14 y 16. Y esta porción de la Escritura nos habla cómo debemos de ver las cosas espiritualmente, discernirlas. Dice esta porción de la Escritura, primera de Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto a juicio de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor o quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es muy interesante esta porción de la Escritura porque nos habla que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu y le parecen una locura. Y eso es lo que la fe le parece a muchas personas, una locura. Creer en algo que no puede tocar, que no puede certificar con evidencias físicas que existe y que nosotros estamos declarando en fe que Dios lo va a hacer. Y es precisamente eso la fe, ver con esos ojos espirituales algo, darlo como un hecho, aunque todavía no suceda. Y de hecho, si vemos en la antigüedad en Israel, a los profetas se les llamaba videntes, que después fueron conocidos como profetas, se les llamaba videntes. Y este nombre tiene su explicación. ¿Por qué videntes? Porque, bueno, esto lo podemos leer en el primer libro de Samuel 9:9, donde dice precisamente lo que estoy mencionando. Dice, antiguamente, cualquiera en Israel que consultaba a Dios decía, vamos a ver al vidente, porque así se llamaba al que luego se llamó profeta. Esta porción de la Escritura nos revela esto, que antes un profeta de Dios era un vidente. ¿Y por qué vidente? Bueno, porque podía ver lo que todavía no había sucedido. Dios le permitía ver un hecho y él podía hablarlo al pueblo. Y les hablaba de parte de Dios y les decía lo que iba a suceder si no cambiaban de actitud o alguna promesa que Dios había dado al pueblo de Israel en momentos difíciles y que la iba a cumplir.
Y el nombre de vidente, pues precisamente era ver lo que todavía no era, pero que Dios iba a hacer. Y un ejemplo claro de un vidente o profeta lo podemos ver con Balaam. Aunque el profeta Balaam pues tenía, al final se desvió del don que Dios le dio de profecía, haciéndolo por otro tipo de intereses. Hay un pasaje de la Escritura que revela a Balaam ejerciendo el oficio de profeta en Números 24:17, donde hace una declaración que nos ilustra mucho lo que hoy estamos tratando en este tema, la convicción de lo que no se ve. O sea, afirmar algo que todavía no es como si ya fuera. Y en Números 24:17, el contexto es que el pueblo de Israel está atravesando los pueblos que le tienen temor porque saben que anda en el desierto buscando dónde establecerse, y contratan al profeta Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Y bueno, Dios le dice a Balaam que en lugar de maldecirlo, lo debe bendecir. Y Balaam hace esta declaración en Números 24:17 acerca del pueblo de Israel. Dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Qué es lo que está haciendo este profeta Balaam en ese momento? Está afirmando algo que estaba todavía muy lejos de suceder en el pueblo de Israel. En ese momento, bajo ese espíritu de profecía, Balaam estaba diciendo lo que iba a suceder en el futuro acerca de la prosperidad y el dominio del pueblo de Israel. Pero en el momento en que Balaam lo estaba declarando, eso no existía. El pueblo de Israel andaba errante en el desierto y Balaam pudo ver en ese momento la gran nación que iba a ser Israel. Esos son los ojos de la fe, tal como lo declaró el profeta. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca, pero saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a los hijos de Set. Una declaración contundente de todo lo que Dios hizo después. Y por eso les decían videntes a los profetas, porque podían declarar con toda certeza, con esos ojos de fe, lo que Dios iba a hacer. Y pues la naturaleza de la creación de Dios así es. O sea, es declarar lo que es de lo que no podemos ver. Dios creó lo que ahora existe de lo que no existía. Y para hablar de fe, pues es obligado leer el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, porque nos habla precisamente de lo que estoy compartiendo y de donde tomé el título de este tema de la conferencia de hoy. Dice, ahora bien, Hebreos 11:1 dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera y estar convencido de lo que no se ve. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. O sea, con Dios así son las cosas. Cuando tú crees en Dios, las cosas existen aunque no las veas. Y el versículo 7 de Hebreos 11 nos dice algo acerca de la fe de Noé. Dice, por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia. Y resalto lo siguiente, dice, cuando Dios le advirtió de cosas que aún no se veían. Y aquí es donde podemos ver la fe de Noé. O sea, Dios le dijo cosas que todavía no pasaban, pero Noé las tomó como ciertas. Y por eso se puso a construir el arca. Y esa fe de Noé, dice este versículo, que condenó al mundo, y por esa fe fue hecho heredero de la justicia, Noé. Entonces, ¿se imaginan ustedes qué habrán opinado las personas acerca de las declaraciones de Noé de estar construyendo un arca en un desierto de unas dimensiones descomunales? Porque Dios se lo había dicho de que la necesitaba para sobrevivir a la catástrofe que se venía, al diluvio.
pues la gente que estaba ahí en el desierto, sin temor de Dios, pues han de haber reído de Noé, pero Noé pudo tener la convicción de lo que todavía no se veía y la certeza de que iba a suceder lo que todavía no era. Así es que muchas veces, como habrán pensado de Noé, tal vez pueden pensar de nosotros cuando nuestra fe está en Dios, para saber que Dios puede hacer cosas sobrenaturales para cambiar una situación que pues le estamos pidiendo o que estamos necesitando o que nos ha prometido. Y podemos parecer loco para las personas que no conocen a Dios, pero precisamente la fe lo que nos pide es que tengamos total convicción de que Dios puede hacer eso. Y para poder comentar un poco más acerca de los ojos espirituales de fe, voy a hablar de otro profeta, del profeta Eliseo. Y esto lo podemos ver en el segundo libro de los Reyes, donde el momento que se está viviendo es que el rey de Siria está asediando a Israel y es el tiempo del profeta Eliseo. Y cuando el rey de Siria establecía su campamento, buscando una confrontación con Israel, Dios le mostraba a Eliseo dónde era el lugar donde el rey de Siria iba a establecer el campamento, y lo que hacía Eliseo era mandarle decir al rey de Israel: oye, no vayas a pasar por tal lugar porque los sirios te están esperando ahí para pelear contigo o destruirte. Y entonces este pasaje de la Escritura que está en el segundo libro de Reyes nos habla que el rey sirio se desesperó porque no se explicaba cómo el rey de Israel sabía su ubicación y no lo podían buscar. Entonces el rey sirio pensaba que tenía espías dentro de su ejército, hasta que alguien le dijo: no, lo que sucede es que el profeta Eliseo es quien puede discernir nuestra ubicación, y se la dice al rey de Israel. Entonces la determinación que tomó el rey sirio es mandar su ejército para aprender al profeta Eliseo. Y esto nos lo narra el segundo libro de Reyes en el capítulo 6, a partir del versículo 13. Dice que el rey sirio ordenó que averiguaran dónde estaba Eliseo para que lo aprendieran. Y Eliseo estaba en la ciudad de Dotán, y allá lo fueron a buscar los soldados del rey de Siria. Y dice que el rey mandó soldados de caballería y carros de combate y un gran ejército. Y no sé si ustedes puedan imaginar esa escena de mandar todo un ejército para prender a un solo hombre. Debe haber sido algo desproporcionado y, cómo no, también intimidante para los ciudadanos de esa ciudad Otán, y pues ver todo el ejército sirio buscando a Eliseo. Y nos narra este capítulo 6 del segundo libro de Reyes, en el versículo 15, dice que al día siguiente en la mañana, el ayudante de Eliseo salió y se encontró con que ya estaba ahí el ejército sirio y ya había sitiado la ciudad. Estaban la caballería, estaban los carros de combate, y a este ayudante del profeta Eliseo le dio mucho temor, me imagino, y con toda razón, viendo que estaba todo un ejército ahí para prender al profeta. Y entonces fue corriendo a Eliseo y le dijo: Señor mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? No había prácticamente escapatoria, un ejército estaba ahí para prenderlos. Y Eliseo responde una declaración determinante, porque Eliseo estaba viendo las cosas con los ojos espirituales de la fe, no con lo que sus sentidos le permitían ver. Y eso fue lo que le dijo Eliseo a su ayudante. Le dijo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo creo que esta declaración le ha de haber parecido una burla al ayudante del profeta Eliseo, porque ¿cómo iban a ser más los que estaban con ellos si nada más eran Eliseo y su ayudante, y enfrente tenían al ejército sirio? Pero eso es lo que declaró en fe Eliseo: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Por qué? Porque estaba viendo las cosas con ojos espirituales.
Y eso mismo fue lo que Eliseo pidió a Dios que hiciera con su ayudante. Dice el versículo 17, acto seguido, Eliseo oró con estas palabras. Le dijo, Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea. ¿Acaso no veía el siervo de Eliseo? Claro que veía y percibía, por eso se dio cuenta que estaba un ejército ahí para aprenderlos. Pero Eliseo se estaba refiriendo a los ojos espirituales del siervo. Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y éste miró a su alrededor y vio que en torno a Eliseo el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Y debe haber sido impresionante poder ver con ojos de fe, con ojos espirituales, cómo el poder de Dios estaba ahí respaldando a Eliseo frente a un ejército sirio. Y esos ojos espirituales son los que nos permiten poder ver las grandezas que Dios hace en nuestro favor. Y me gusta mucho este pasaje de la Escritura porque ilustra perfectamente lo que son los ojos naturales de los ojos espirituales. Y eso sucede a veces cuando nosotros estamos en algún aprieto, con alguna preocupación en nuestra vida, algún problema mayor, que en realidad estamos viendo con nuestros ojos naturales el problema y no estamos usando la vista espiritual, no tenemos la convicción de lo que no se ve, pero que Dios puede hacer. Y esta oración que Eliseo hizo por su criado, creo que a veces la tenemos que hacer por nosotros mismos. Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver todas las maravillas que tú puedes hacer en nuestra vida. Así es que este pasaje de la Escritura nos ayuda a ver, por un lado, cómo nuestros sentidos humanos pues perciben con mucha intensidad las cosas, sobre todo en momentos de crisis, como este ayudante de Eliseo que estaba paralizado de miedo, porque pues enfrente tenía el ejército del rey de Siria. Pero cuando vemos con los ojos espirituales, podemos ver como Eliseo, que tenía toda la certeza de que en ese momento de peligro, Dios lo estaba protegiendo. ¿Por qué? Porque Eliseo conocía las promesas de Dios. Y prácticamente en ese momento de Eliseo, los Salmos 27 y 34 se hicieron una realidad. Porque el Salmo 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y Eliseo tomó la decisión de ver con los ojos de las promesas que Dios había dado a través de los salmos que escribió David. Aunque un ejército acampe contra mí, efectivamente, teniendo un ejército, el de Siria, no temerá mi corazón y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eso lo sabía Eliseo y por eso podía ver con esa fe. El Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando nosotros podemos tener la certeza de las promesas de Dios en su palabra, también podemos ver con esos ojos espirituales con los que vio Eliseo. Y así estemos pasando por un momento de crisis, podemos saber que aunque un ejército acampe frente a nosotros, nuestro corazón no temerá y puede estar confiado porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Así es que tendremos en esta vida muchos momentos de crisis, muchos tiempos difíciles, donde a veces nos cuesta trabajo tener fe por la tristeza que estamos pasando, por el temor que tenemos, por el enojo que nos da estar en esa situación, pero nuestra fe nos dice que Dios cambiará esa situación en bendición para nuestra vida. Y Dios nos ha dado a nosotros esa capacidad de creer, esa capacidad de tener fe. Y esa medida de fe que Dios nos ha dado no tiene límite más que el que nosotros mismos le queramos poner. Fíjate qué generoso es Dios. O sea, no nos da una medida de fe chica, mediana o grande. No, es ilimitada conforme a la fe que nosotros queramos tener. Y por eso Jesús, cuando la gente le pedía ayuda para que hiciera un milagro,
y cambiara su vida de la situación por la que estaban pasando, Jesús les preguntaba, ¿y crees que lo puedo hacer? Y la gente decía, sí, sí creo. Y decía Jesús, bueno, conforme a tu fe, que te sea hecho. Y tenemos dos ejemplos de estas declaraciones de Jesús con respecto a la fe. Uno de esos primeros encuentros lo podemos ver en el Evangelio de Mateo 9:27 en adelante, cuando nos dice que dos ciegos siguieron a Jesús y le gritaban, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y cuando Jesús llegó a casa de los ciegos, les preguntó, ¿creen que yo puedo hacer esto? Y ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y les dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje de la Escritura? Que Dios ha puesto fe en nosotros y que no hay límite para lo que podemos creer que Él puede hacer en nuestra vida. Y conforme a esa fe, nos es hecha la promesa. Y eso fue lo que Jesús les enseñó a estos dos ciegos. ¿Creen que puedo hacer esto? Sí, Señor, lo creemos, pues que se haga como ustedes creyeron. Porque Dios es un caballero, respeta nuestra decisión de creer o no creer. Estos dos ciegos creyeron y Dios hizo un milagro. Porque esa es la fe, por cierto. La fe a veces nos cuesta trabajo porque lo que estamos necesitando nos parece imposible con nuestros recursos humanos. Pero sabemos que para Dios no hay imposibles y Dios hace cosas sobrenaturales. Y la fe es creer en el poder de Dios, que siempre van a hacer cosas sobrenaturales que nosotros no podemos hacer. Y otro pasaje de la Escritura en Mateo 8:13 nos habla acerca del encuentro de Jesús con el centurión, donde le pide el centurión a Jesús que sane a su siervo que está en casa. Y Jesús con mucho gusto acepta ir a la casa del centurión para orar por su siervo. Y el centurión le dijo, pero soy un gentil y no soy digno de que entres a mi casa. Mejor di la palabra y mi siervo va a sanar. Y Jesús se maravilló de la fe del centurión y le dijo, como creíste, que te sea hecho. Una declaración que nos enseña que la fe que nosotros tenemos, Dios la respalda. Jesús le respondió al centurión, como creíste, que te sea hecho. Y el criado, dice la Escritura, fue sanado en aquella misma hora. Entonces nosotros tenemos de parte de Dios la fe sin medida. Y la única limitante la podemos poner nosotros mismos. Lo que nos enseña la fe es que conforme a lo que creemos que Dios puede hacer, las cosas suceden. Pero si hay incredulidad en nosotros, pues también Dios lo respeta. Eso es el libre albedrío que nos dio Dios. Es impresionante que si hay personas que no tienen fe, pues también Dios lo respeta. Por eso Jesús incluso declaró, no hay profeta sino en su propia tierra, y la Escritura nos dice que Él no hizo milagros en el lugar donde vivió Jesús, donde le conocían, porque la gente no tenía fe. Y desde luego que sin fe, pues no hay milagros. Dice la Escritura incluso que sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces estamos viendo cómo el profeta Eliseo conocía esta profundidad de fe y conocía las promesas de Dios y podía declarar, en medio de una crisis, podía declarar una victoria. Y por eso es que voy a leer otro pasaje de la Escritura para seguir hablando de la fe acerca también del profeta Eliseo. Y este rey de Siria, que mandó apresar a Eliseo y que no pudo hacerlo, pues persistió en su sitio contra Israel, que en ese tiempo estaban en la ciudad de Samaria. Dice que reunió todo su ejército, sitiaron a la ciudad, al pueblo de Israel en Samaria, y a consecuencia de ese sitio, pues el pueblo de Israel estaba encerrado en la ciudad y estaba pasando momentos muy difíciles, donde pasaron incluso cosas espeluznantes. La Escritura nos da testimonio de
de que era una crisis dentro de la ciudad, había mucha hambre, dice la escritura, al grado de que la cabeza de un asno se vendía en 80 piezas de plata y un puñado de estiércol de paloma costaba 5 piezas de plata. Y estoy todavía hablando del segundo libro de Reyes 6, donde estamos hablando de ese momento donde estaba sitiada la ciudad de Samaria, y podemos ver esta situación tan crítica, y la escritura nos da testimonio de que había tanta hambre ahí que incluso se practicaron cosas horribles como el canibalismo. Nos habla de 2 mujeres que acordaron comerse a sus hijos, bebés, y uno puede horrorizarse de las cosas que estaban sucediendo en medio de la ciudad, pero también nos da una idea de que el pueblo de Israel estaba viviendo en una crisis que no se veía la manera de resolverla. Afuera de los muros de la ciudad estaba el rey de Siria con un ejército muy grande de soldados y no tenían opciones. Adentro de la ciudad se estaban muriendo, pero si salían los iban a matar los sirios. Y en medio de esa situación de crisis, dice la escritura que el rey de Israel estaba desesperado. Una, por ver los horrores que estaban pasando dentro de la ciudad, y la otra porque las declaraciones de fe que estaba haciendo el profeta Eliseo le estaban causando mucho enojo al rey de Israel. Y esto nos enseña algo, que a veces cuando estamos en un momento de crisis y alguien nos habla de tener fe en Dios, podemos reaccionar con enojo. Es tal nuestra frustración y la fe a veces nos parece tan ilógica que podemos reaccionar como el rey de Israel reaccionó en ese momento de crisis. Y dice el versículo del segundo libro de Reyes 6:31, dice que el rey exclamó en esa desesperación, que Dios me castigue y más aún si no le corto hoy mismo la cabeza a Eliseo. En esa frustración, el rey de Israel no podía oír palabras de esperanza de parte del profeta Eliseo, palabras de Dios a través del profeta Eliseo, no podía oírlo porque era tal su amargura y su preocupación en ese sitio de la ciudad, que su reacción era de ira y pues trataba de matar a la persona que estaba hablando una verdad de parte de Dios. Y es curioso y lo resalto porque a veces nosotros debemos de considerar que cuando una persona está en momentos difíciles y le hablamos de fe, incluso puede tener reacciones de enojo porque la frustración le hace ver que es imposible lo que nosotros decimos que Dios puede hacer. Y eso estaba sucediendo en ese momento. Cuando la esperanza de una persona no está puesta en Dios, en el tiempo de crisis, pues les cuesta trabajo creer e incluso les ofende oír las declaraciones de fe. Y bueno, aquí dice que el rey de Israel quería matar a Eliseo. Pero en medio de esa crisis, Eliseo hace otra declaración de fe. Y el hablar la bendición que Dios traerá en un momento de crisis puede parecer incluso una burla, una locura. Y Eliseo dice ya en el capítulo 7 de este segundo libro de Reyes, dice, entonces Eliseo dijo, oigan la palabra del Señor. Eliseo está hablando a el pueblo de Israel sitiado, muriéndose de hambre. Y dice, oigan la palabra del Señor. Está haciendo una declaración de lo que no ha pasado en ese momento, pero que Dios va a hacer. Y que para el intelecto humano o la lógica humana puede parecer una locura. Y dijo Eliseo, así ha dicho el Señor, mañana a esta hora, 10 kilos de harina de flor se venderán a las puertas de Samaria por una moneda de plata. Y también por una moneda de plata se comprarán 20 kilos de cebada. ¿Cómo era posible eso si estamos oyendo la situación de crisis donde una cabeza de asno cuesta 80 monedas de plata? Bueno, Eliseo lo estaba declarando como una verdad porque lo estaba viendo con la convicción de lo que no se ve, pero confiando en Dios. Y uno de los principales ayudantes del rey, dice la escritura, un varón le respondió a Eliseo, al varón de Dios,
le dijo, si en este momento el Señor abriera las ventanas del cielo, ¿sucedería lo que tú dices? O sea, este ayudante del rey externó su incredulidad y prácticamente estaba diciendo, pues aunque ahorita Dios abra las ventanas de los cielos, yo no creo que suceda lo que tú dices. Y aquí vemos, por un lado, la declaración de fe de Eliseo, del milagro que Dios iba a hacer, y por otro lado vemos la declaración de incredulidad del ayudante del rey, que decía, aunque Dios abra la ventana de los cielos, no va a suceder lo que tú dices. Y Eliseo le dijo, bueno, tú vas a ser testigo de ocular, tú lo podrás ver con tus propios ojos, pero no vas a comer de ello. Por eso es que menciono que Dios es un caballero. Si tenemos fe, nos respalda y hace un milagro para bendecirnos, y si somos incrédulos, lo respeta, porque ese es el gran regalo que Dios nos dio, el libre albedrío. Y bueno, la narración ya nos habla de que en la entrada de la ciudad estaban 4 leprosos, me imagino que en una situación peor, de crítica de los que estaban adentro de la ciudad, porque a estos 4 leprosos no los dejaban entrar a la ciudad porque eran leprosos. Y bueno, pues ellos mismos en su razonamiento dijeron, si entramos a la ciudad, pues ahí se están muriendo de hambre. Si nos quedamos aquí sin hacer nada, igual nos vamos a morir de hambre. Entonces tomaron la decisión de ir al campamento de los sirios para pedir comida o de plano que pues de una vez los mataran. Y esta narración nos habla el gran milagro que hizo Dios, porque antes de que llegaran los leprosos al campamento de los sirios, Dios hizo que los sirios escucharan un estruendo así como de carros de combate y ruido de caballos y como el ruido de un gran ejército, y los sirios tuvieron miedo y huyeron, porque en ese temor hicieron conclusiones equivocadas, dijeron a lo mejor el pueblo de Israel ya le pagó al rey de los hititas y a los egipcios y ya vienen para atacarnos. Entonces la narración dice que los sirios huyeron y dejaron el campamento todo con los caballos, con los asnos. Lo único que querían era salvar la vida de ese miedo y todo el ejército huyó. Así es que cuando los leprosos llegaron, pues ya encontraron el campamento lleno de comida, con oro, plata y vestidos, y empezaron a tomar todos esos tesoros y a esconderlos. Y luego los leprosos hicieron una reflexión que se les reconoce y dijeron entre ellos, lo que estamos haciendo no está bien porque hoy es un día de buenas noticias y nosotros no las estamos callando, y si no las anunciamos antes de que amanezca vamos a resultar culpables. Y es mejor que vayamos al palacio ahora mismo y le demos la noticia al rey. Y la declaración que hacen estos 4 leprosos es la declaración que podemos hacer las personas que hemos sido bendecidos con un milagro de Dios cuando hemos tenido fe en que Él va a hacer las cosas. Y cuando nosotros tenemos testimonio de fe, debemos decir como estos 4 leprosos, no es justo que hoy es un día de buenas noticias y no las estemos compartiendo. Así es que los testimonios de fe también son muy buenos y son para decirlos a nuestra comunidad de fe, para fortalecernos todos en la grandeza de Dios. Y bueno, pues regresando a la carta a los Hebreos en el capítulo 11, pues podemos ver que nos habla de la gente que creyó en fe. Dice que el versículo 13, que por fe muchos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, y los llegaron a ver de lejos, pero creyeron y los saludaron y reconocieron que en esta tierra solo somos extranjeros y peregrinos, pero que lo que Dios ha prometido lo hace aquí o en la eternidad. Y nos habla de la fe de José. Dice que cuando murió, proclamó en fe lo que todavía no sucedía, anunció la salida de los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto, e incluso les dijo, cuando eso suceda, se llevan aquí mis huesos, mis restos mortales, porque José estaba declarando lo que todavía no era como un hecho, porque creyó en Dios y porque Dios se lo había mostrado, y él ya se iba a morir, sus ojos naturales no lo iban a ver, pero él sabía que iba a suceder, por eso encargó que se llevaran sus restos. Dice que por la fe, el versículo 27 de Hebreos 11,
Por la fe salió de Egipto sin temor a la ira del rey y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Y qué gran enseñanza nos da el capítulo 11 de Hebreos de la fe. Y Jesús nos dice hoy lo mismo que le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque sabemos que cuando Jesús resucitó y apareció a los discípulos, la primera vez estaban solo todos los discípulos excepto Tomás. Y cuando Tomás llegó con los discípulos, le dijeron: el Señor vino, ya resucitó y se presentó con nosotros. Y Tomás dijo: si yo no veo sus manos y la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en el costado, no creeré. Y Jesús volvió nuevamente a aparecer a los discípulos cuando ya estaba Tomás con ellos. Y le dijo Jesús a Tomás: pon tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás respondió una declaración famosísima: Señor mío y Dios mío, de la impresión que tuvo. Y Jesús le dijo a Tomás: Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esos son los que agradan a Dios, los que tienen la convicción de lo que no se ve. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y pues el Salmo 119:66 nos dice, cuando nos falta fe, es bueno recordar esto: enséñame, le dice a Dios, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Dios, enséñanos para que podamos tener fe. Y hay otra escritura también que quiero leer, que está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 6 y 7, y nos anima a todos. Dice: así que siempre vivamos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el lugar celestial del Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. O como dice otra versión, andamos por fe y no por vista. Y ese es mi mayor deseo, que quienes hemos creído en Jesucristo, hemos abierto nuestro corazón, le hemos entregado nuestra vida, creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, podamos seguir caminando en fe, sabiendo que Él es capaz y Él tiene el poder para hacer que en nuestra vida sucedan cosas más allá de las capacidades humanas, pero que creyendo Él lo puede hacer en nosotros. Y bueno, espero que pues algo de lo que les he compartido sea de bendición para su vida. Tengo confianza en que el Espíritu de Dios acabe de acomodar estos dichos, estos principios, estos pasajes de la Escritura en su corazón para que les sea de provecho. Y muchas gracias de su atención, y sigan disfrutando de esta serie de conferencias el día de hoy, que estamos celebrando el 2º aniversario de la emisora Busco en Ti. Muchas gracias por su atención, y con eso termino mi intervención.